Muy buenas tardes, soy Adrián Rodrigo Pucco, estudiante de la carrera de arquitectura. Estoy presentando esta exposición como mi examen bimestral 2 y tratará de evolución y características de las siguientes arquitecturas. Introducción. En este trabajo veremos la evolución de las siguientes arquitecturas, al igual que todas sus características. Se tratará de dar una explicación clara para que se pueda entender mejor el tema, todo esto con el fin de dar a conocer lo fascinante que puede llegar a ser la arquitectura. Desarrollo de la arquitectura griega. Los griegos comenzaron utilizando los materiales de la madera y el adobe para sus edificios. De ahí que algunos elementos de un templo estén construidos con estos materiales, como los tríglifos. En los primeros momentos de la actividad de los griegos solo les bastaba un altar para el culto religioso. Pero mientras más evolucionaba su arquitectura, fueron levantando templos más grandes y fuertes y en su interior colocaron las imágenes de sus dioses. Al pueblo griego se le estaba prohibido entrar a los templos, por lo que los ritos se llevaban a cabo en el exterior. Las primeras columnas eran relativamente muy cortas, con fustes gruesos y capiteles pesados. Posteriormente, las columnas fueron más altas, delgadas y con capiteles más ligeras. La anchura de los intercolumnios fue aumentando con el paso del tiempo. Los intercolumnios son los espacios que existen entre cada columna, dando a la estructura una forma más estética. Período arcaico. En la actualidad se tienen en cuidado las obras arquitectónicas griegas, los cuales ya se empezaban a utilizar la piedra y el mármol. En el siglo VI a.C. se levantaron grandes templos en los que se utilizó el estilo dórico y se utilizó columnas anchas y abacos muy volados, dando rasgos de la época arcaica. Construcciones del periodo arcaico. Templo de Hera en Olimpia, año 600 a.C. Templo de Apolo en Corinto, año 540 a.C. Tesoro de los atenienses en Delfos, año 500 a.C. Templo de Artemisa en Hefesto, año 550 a.C. Características de la arquitectura griega. El elemento básico es la columna, considerada como un elemento imprescindible de la estética de su arte. La arquitectura griega es fundamentalmente adetallada, dominando las líneas rectas tanto horizontales como verticales. No usaban la bóveda. Es monumental sin llegar a ser colosal como Egipto. Tiene un estilo arquitectónico muy equilibrado, todo está hecho con una medida y un canon. Es una arquitectura con una gran perfección y armonía, convirtiéndola en bella. Sus construcciones llevan siempre elementos decorativos como cenefas, rosetas, ovas o perlas. La Roma imperial, al igual que Grecia, tenía mármol y caliza, pero igual tenían tierra para la terracota y para la fabricación de ladrillos, toba volcánica, lava y piedra pómez, y la tierra volcánica llamada puzzolana, que se constituían en el material fundamental del hormigón romano. Sobre este sistema se superponía la de las villas romanas, que eran grandes propiedades de terratenientes cultivadas por medio de esclavos. La ciudad de Roma vivía de los impuestos del imperio y era enormemente rica, por lo que había gran demanda de diversos productos y los mercaderes viajaban a tierras lejanas para conseguirlas. La arquitectura romana carecía del refinamiento estético de los griegos, pero estructuralmente era muy más avanzada. Mas sin embargo, aunque los avances romanos en la concepción de estructuras se cuentan entre los mayores logros arquitectónicos de la historia, como el arco semicircular, bóveda de cañón y las de ella derivadas, la bóveda de arista y la cúpula, y también el uso del hormigón. Característica general de la arquitectura romana. El románico es un arte religioso. Su objetivo principal fue provocar acercamientos a los fieles de Dios. Las representaciones en los edificios más importantes se encuentran en la iglesia, catedrales y monasterios. En la escultura y pintura se intentaba buscar el sentido espiritual, ya que en el artista románico quiso representar la esencia interior y no la belleza.
los artistas eran considerados como artesanos, ya que iba buscando contratos. Hoy en día no se sabe quiénes fueron los representantes de ese movimiento. De igual manera utilizaban una gran variedad de símbolos que nosotros apreciamos en sus muros. Entre los siglos V y IX, la construcción de grandes proyectos y el desarrollo de la arquitectura quedó en manos de Bizancio, debido a la ubicación geográfica de Bizancio y al comercio existente con Oriente. La arquitectura bizantina se convirtió en una notable síntesis entre la arquitectura de la Roma imperial y la Oriente Media. La arquitectura bizantina tomó de Roma el conocimiento del ladrillo y la construcción con hormigón, y de Oriente la utilización de la cúpula. Al igual con el desarrollo de los usos del ladrillo, al que se le pudieron dar inmunes formas, entre las cuales la más ingeniosa fue la pechina. El aligeramiento de la cúpula mediante vasijas de arcilla permitió reducir la carga sobre las columnas y muros, creando edificios muy elegantes. Característica general de la arquitectura bizantina: una nueva valoración de la cúpula y de las estructuras abovedadas con un carácter simbólico religioso. Para aligerar el peso de las cúpulas sin disminuir su resistencia, utilizó material como vasijas cerámicas huecas y mortero, confeccionado con piedra porosa. La arquitectura bizantina también deslumbra por su lujo, que se manifiesta en la decoración policroma del interior de las iglesias. Los visigodos fueron una rama de los pueblos godos, que a su vez pertenecen a los pueblos germánicos orientales. Surgieron de grupos góticos anteriores que habían invadido el Imperio Romano a partir del año 376 y derrotó a los romanos en la batalla de Adrianópolis en el año 378. El arte visigodo o hispano-visigodo es un arte cristiano de carácter religioso que se desarrolló principalmente en el siglo VII, ya que no se puede considerar perteneciente a la arquitectura y arte visigodo. Las manifestaciones anteriores, siglo VI, por ser de clara tradición tardó-romana paleocristiana. Características generales de la arquitectura visigoda: los edificios se construyen mediante perfecta sillería con aparejo de soga y tizón. La anchura de los muros y las escasez de vanos se justifica por la predilección de la arquitectura visigoda por el empleo de la bóveda de medio cañón. Se emplea el arco de herradura con doble dobala como clave, la denominada ausencia de clave, y con los trazos que cae recto a partir de la circunferencia. Una de las características más peculiares de la arquitectura de estilo visigodo es que el espacio de los templos es muy compartimentado. La decoración de los muros es rica en frisos a base de elementos geométricos o florales repetitivos, tallados ondulados de vida y estrellas o figuras de animales. La arquitectura merovingia se desarrolló en los territorios gobernados por los francos entre el siglo V y el siglo VIII, esto en la antigua Galilea y la Galilea Bélgica. Clodoveo I, durante su tiempo de reinado, logró reunir una gran cantidad de territorio bajo su control y eligió la fe cristiana al ser bautizado en el cambio del siglo VI. Entre otras grandes obras de la época, ahora perdidas tras las reconstrucciones posteriores, destacan la Abadía de Saint-Denis, cerca de París, la Basílica de Saint-Géréon en Colonia y la Abadía de Saint-Germain-des-Prés en París, descritos como muy bien decoradas. Característica general: en esta época ya no se refleja el deseo de las construcciones de edificios grandes y robustos. Análisis de muros gruesos de sillería que pueden alcanzar la gran perfección. Materiales: piedra, y en algunas veces en columnas aparecen fustes de mármol. Análisis de las fachadas. Las fachadas son simples y no relevantes. Vanos. Estas obras se caracterizan por el muro sobre el vano. La arquitectura prerrománica abarca el periodo de gran prosperidad de la arquitectura bizantina en Oriente. Su influencia se reflejó fuertemente en los edificios del rey Teodoric, año 526, en su
sede en Ravenna, Italia. Pero estos grandes espectáculos no pudieron ser realizados por los constructores occidentales. Comienzan a utilizarse las torres y a diseñarse algunas fachadas con las nuevas convenciones de la arquitectura medieval. El palacio de la catedral y el monasterio se definen como los edificios de mayor representatividad. Sus características generales. El cierre se realizó con gruesos muros de sillería, muchas veces están perfectamente trabajados. Aspecto macizo tanto de interior como en el exterior, predomina el muro sobre el vano. Se crea un espacio interior poco iluminado, una penumbra adecuada al ambiente espiritual que se pretende en el templo. Techumbres muy variadas, plana, cañón, arista, pequeñas cúpulas. Planta basílica o de cruz griega. Esta última se inscribe algunas veces en un cuadrado. Escasa decoración, formas geométricas de origen bárbaro. La arquitectura románica fue el primer gran estilo arquitectónico creado en la Edad Media en Europa después de la decadencia de la civilización greco-romana. Su desarrollo estaba completamente establecido alrededor de 1060, pero los promedios signos de cambio fueron diferentes según las regiones, y no hay consenso sobre una fecha para sus inicios, que van desde el siglo VI hasta el siglo XI. La arquitectura románica combinó varias características de los edificios antiguos romanos y bizantinos con otras tradicionales locales, siendo reconocibles por su variedad masiva, sus gruesos muros, la falta de la escultura, los arcos de medio punto y los pilares robustos, las bóvedas de aristas, las grandes torres y las arcadas decorativas, a veces con banda lombarda. Básicamente, de esa época se conserva una arquitectura religiosa en piedra, que estilísticamente es posible caracterizar por el uso del arco de medio punto como la reinterpretación del antiguo arco romano. Características generales. El románico es un arte religioso. Su objetivo principal fue provocar acercamientos a los fieles de Dios. Las representaciones en los edificios más importantes se encuentran en las iglesias, catedrales y monasterios. En la escultura y pintura se intentaba buscar el sentido espiritual, ya que el artista románico quiso representar la esencia interior y no la belleza. Los artistas eran considerados como artesanos, ya que iban buscando contratos. Hoy en día no se sabe quiénes fueron los representantes de ese movimiento. De igual manera utilizaban una gran variedad de símbolos que nosotros apreciamos en sus muros. El arte circense se estudia un movimiento constructivo que responde a otro capítulo de la historia del arte. Es considerado como una arquitectura del tipo románico y también que es un tipo de variante con un estilo pregótico o gótico. Siendo del origen francés, se considera su comienzo en el siglo XII. Pero no solo es un movimiento arquitectónico, lo es también espiritual. Eso sí, responde a una manera particular de entender el cristianismo. Su característica principal. Se caracterizaba por cómo era la vida monástica de los monjes dentro de la clausura. Su espiritualidad se ordenaba por la regla, silencio, disciplina, obediencia al abad, horario riguroso distribuido entre numerosos rezos en común, lecturas religiosas y trabajo manual. Durante la Edad Media surgió en Europa inicialmente la obra francesa. Dominaba los gustos de la Iglesia Católica Romana. Fue hasta el siglo XVI que empezó a ser conocido como gótico. El estilo gótico se desarrolló a partir de la arquitectura romana, una estética medieval caracterizada por arcos, techos abovedados y pequeños vitrales. Adoptó y adaptó elementos románicos para producir un nuevo estilo de construcción que presentaba arcos exagerados, bóvedas más grandes y ventanas más amplias. Características generales: altura, verticalidad, escultura adosada, ventanales, exceso de luz, innovación de arcos, techos abovedados. Aquí termina el video, espero les haya gustado y ya saben las características y cómo ha ido evolucionando las arquitecturas con el paso del tiempo. Nos vemos en la siguiente.